Y estamos de vuelta, amigos y amigas. En esta ocasión nos acompaña el canciller de la República, Ricardo Patiño. Ministro, muchísimas gracias por asistir a esta invitación del ciudadano. A usted, Elena, muchas gracias. Siempre contento de, a través del ciudadano, informar a la ciudadanía lo que está pasando en el país. Gracias, ministro. Este lunes usted participó en la reunión organizada por la Unión de Naciones Suramericanas en Caracas a propósito de los recursos naturales. ¿Cuáles han sido los avances en esa materia? ¿Se ha establecido una política ambiental? Bueno, el trabajo comienza recién. Es un primer paso. Yo lo he dicho en las últimas semanas muchos primeros pasos estamos dando en estos tiempos. Y este es un paso fundamental. Los recursos naturales que tenemos los países de Sudamérica han sido normalmente explotados con un pequeño beneficio para nuestros países y un gran beneficio para las empresas transnacionales y para los países del norte. Ejemplo, el cacao. 100 años exportando cacao en grano. Nuestros cacaoteros, los productores cacaoteros siguen bastante pobres, algunos en la miseria, y en cambio los productores de chocolate multimillonarios. ¿Por qué? Porque no nos hemos atrevido a dar el paso de utilizar esos recursos naturales que tenemos adecuadamente, de desarrollar capacidad científica, de desarrollar el talento humano para lograrlo, para lograr esos resultados, que nosotros ya no sigamos entregando el cacao en grano, sino que vendamos el chocolate. Lo mismo en todos los otros productos. Así es que lo que hemos hecho ahora, en esta primera reunión, es poner en común la información, hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo con nuestros recursos naturales y ver cómo podemos tener una perspectiva para la utilización que nos permita un desarrollo integral a los países sudamericanos. El paso fundamental que comienza con esta conferencia que se resolvió en noviembre del año pasado en la reunión de UNASUR con los jefes de Estado y que ahora ya se ha concretado. Ese paso nos va a permitir después avanzar de manera extraordinaria para una utilización integral de nuestros recursos y para que beneficie a los ciudadanos de nuestros países. Ahora, canciller, en este marco, justamente en la ciudad de Caracas, se ha hablado sobre la creación de un centro de altos estudios de investigación que tiene por objetivos, entre otros, crear un mapa regional para establecer dónde están ubicados los recursos naturales de cada país de la región y cuáles son. ¿Con qué objetivo? Justamente para tener los datos, porque cuando uno no tiene los datos, de repente un país descubre algo, descubre que tiene cobre, descubre que tiene oro, no tiene la información de qué está pasando en los otros países y llama a un concurso internacional para que alguien le explote ese oro, no conoce que en otros países ya se está trabajando o procesando de manera adecuada ese material, ese mineral particularmente, y no conoce tampoco cuáles son las condiciones de la negociación, no conoce en qué medida se puede impulsar una utilización industrial de ese producto. Hay muchísimas cosas que no se conocen. La idea es que justamente ese Instituto de Altos Estudios, se parece al IAEN nuestro, pero de Instituto de Altos Estudios sobre Recursos Naturales, concentre en una gran base de datos la información y todos los países podamos recurrir a eso. Lo estamos haciendo actualmente en forma bilateral. Por ejemplo, Surinam tiene la posibilidad de explotación de oro actualmente y ellos nos han pedido a nosotros, al Ecuador, porque conocen cómo hemos nosotros desarrollado de manera muy positiva la negociación de los contratos con las empresas transnacionales y también nuestra legislación y normas y reglamentos respecto a la explotación del oro que ha hecho Surinam. Nos recurre a nosotros y nos dice: necesitamos sus expertos. Nosotros se los hemos enviado. Pero ese es un tema muy coyuntural y bilateral. La idea es de que ya eso lo hagamos en forma global, colectiva, y eso permita una mejor utilización de nuestros recursos. Y a propósito del mapa de recursos naturales de la región, debemos recordarles a nuestros usuarios y usuarias de este sistema de información oficial que los recursos hídricos de la región alcanzan alrededor del 30% de las reservas mundiales. Es decir, tenemos un gran porcentaje de este recurso vital para los seres humanos. Ministro, en el marco de la reunión incluso se ha hablado de que hay grandes posibilidades de generar proyectos a través de la producción de energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica, fotovolcánica, por citar algunos ejemplos. Es decir, se va a abarcar muchísimas áreas donde intervienen todos los países, pero áreas estratégicas. Así es, porque no solamente son los recursos minerales o petroleros que se dice, o gasíferos, sino también esos otros recursos, el viento,
el mar, el agua, todos estos recursos, la energía geotérmica de nuestros volcanes, todo esto se puede utilizar para mejorar nuestra matriz energética, la matriz energética de toda América Latina, y dejar en algún momento de contaminar para una utilización de energía limpia. Pero todo eso, para todo eso es fundamental, algo que yo en lo que quiero destacar, Elena, es el desarrollo de nuestro talento humano. Podemos hacer todas las bases de datos, tener toda la información, ser valientes y ser tremendamente soberanos para la negociación. Pero si no tenemos los recursos humanos, vamos a tener que someternos de alguna manera a una negociación que no va a ser la más beneficiosa, porque no contamos con los recursos, incluso hasta para negociar. Usted necesita conocer suficientemente, necesitamos tener especialistas en todas esas materias, especialistas en geología, especialistas en petróleo, especialistas en todos esos temas para poder negociar, por un lado, con empresas transnacionales con las que seguramente vamos a necesitar todavía de su participación, y especialmente para desarrollar nuestras propias capacidades, nuestras propias empresas, del Estado, de los estados locales o de los gobiernos locales, o también empresas privadas. Es fundamental entonces en eso el desarrollo de Yachay, por ejemplo, el desarrollo de lo que hemos planteado hace muy pocos días en OTCA, en la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica, una red de centros de investigación amazónicos, para que esa información que tenemos sobre las fortalezas que tiene nuestra Amazonía la pongamos también en común y aprovechemos el desarrollo de unos países para el servicio de otros países. Allí el talento humano, el desarrollo de la ciencia y tecnología es fundamental. Por eso el presidente Correa dice, ese es el más importante proyecto de todos. Aunque la refinería cueste 12.000 millones de dólares y Yachay solo cueste 600 millones de dólares, uno puede decir, bueno, es poquito, sí, pero es lo más importante porque ahí es el salto cualitativo. Si los sudamericanos, si los latinoamericanos y caribeños tenemos el talento humano desarrollado, entonces sí vamos a ser verdaderamente independientes y vamos a poder utilizar en beneficio de nuestros pueblos nuestros recursos naturales. Y vaya que ha llamado la atención el proyecto Yachay que se desarrolla en la provincia de Imbabura, la ciudad del conocimiento de no solamente las personas que aquí residen, de los ecuatorianos, sino de la comunidad internacional, especialmente de académicos europeos. Pero, canciller, no quisiera desviarme del tema. Se pospuso la reunión del Consejo de Ministros del Banco del Sur para el 12 de junio, así lo anunció usted en Twitter. También dijo que el próximo objetivo será la creación del Fondo de Reservas del Sur para dejar la dependencia del Fondo Monetario Internacional. Explíquenos al respecto. A ver, lo del Banco del Sur es un sueño que finalmente se cumplió. Tanto tiempo nosotros criticando los efectos dañinos de no las recomendaciones, sino de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Tanto tiempo. Demostrando que nos hacían daño, que lo que hacían era disminuir las capacidades o aumentar las capacidades de ahorro interno para pagar deuda y disminuir el desarrollo de nuestros países, el desarrollo económico, el crecimiento económico de nuestros países. Les importaba un comino eso, lo que les importaba era que pudiéramos pagar por anticipado la deuda externa. El Banco del Sur es esa alternativa a estas instituciones financieras internacionales para proyectos de la región. Nosotros soñamos con algo que se va a cumplir algún día, una red ferroviaria sudamericana. ¿Te imaginas lo que significa eso? Así como la red europea, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer Europa, nos damos cuenta de qué importante que es que todos los países europeos se puedan conectar a través de una red ferroviaria que disminuye costos, disminuye utilización de tiempo, facilita la comunicación, permite un turismo enorme, importantísimo, desarrolla la economía. Bueno, tiene un efecto enorme de transporte de mercaderías, de pasajeros, etcétera. Una red ferroviaria como la europea. Nosotros tenemos que impulsarla aquí. Es muy difícil que un país pueda financiar solito, incluso su propia red. Nosotros no tenemos prácticamente, estamos recuperando la red ferroviaria de Eloy Alfaro recién, pero una red moderna, que hay que pensarla muy bien, porque las redes ferroviarias normalmente requieren subsidio, pero tal vez los beneficios son más ventajosos que el subsidio o el costo que puede tener para nosotros. Una red ferroviaria necesita un Banco del Sur. Una red vial también se requiere. Y muchísimos otros proyectos de infraestructura en general, puertos, aeropuertos,
el desarrollo, por ejemplo, de una red de industrias farmacéuticas para medicina genérica que puede beneficiar de manera fundamental la vida de nuestros ciudadanos. Muchísimos de estos proyectos pueden hacerse y no necesariamente tiene que financiarlo todo el Banco del Sur. El Banco del Sur comienza con un capital autorizado de 20.000 millones de dólares, pero va a comenzar con un capital suscrito ya de 7.000 millones de dólares, que es mucho dinero, es importante. El Ecuador deberá contribuir con 400 millones, de principio con 40, es la entrada, y poco a poco vamos a ir contribuyendo con más. Pero hablar de 7.000, aunque sea solamente los primeros 7.000 o de 20.000 millones de dólares, estamos hablando de una capacidad de impacto sobre la economía regional latinoamericana, sudamericana, muy alta, y esto ya va a comenzar. Efectivamente, el 12 de junio es la primera reunión del Consejo de Ministros de Finanzas, en donde se van a aprobar los reglamentos correspondientes para el funcionamiento del Banco del Sur, y pues en los próximos meses seguramente va a haber una reunión de jefes de Estado para hacer un lanzamiento público internacional del Banco del Sur, una alternativa de financiamiento regional extraordinaria, la utilización de los recursos que tenemos ahorrados en nuestros países para nuestros propios países y ya no para financiar al norte. Y de allí otro camino también importante, que es la creación de un Fondo Monetario del Sur, un fondo de reservas que pueda permitir, a diferencia del Banco del Sur, que el Banco del Sur va a impulsar proyectos de desarrollo de mediano plazo, de largo plazo, por ejemplo, la red vial, la red de silos, la red de carreteras, la red ferroviaria, etcétera, que son proyectos de 20 años, 30 años. La diferencia es que el Fondo Monetario del Sur es para atender emergencias. Un país tiene un problema de balance de pagos, un problema de exportaciones de diversa naturaleza, necesita para el corto plazo, para los próximos 6 meses, financiar un hueco presupuestario que pueda tener. Ese Fondo Monetario del Sur, que también estaría constituido por recursos de los países, puede servir para sacar de apuros a un país pequeño o grande y no tener que someterse a los dictados y a las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. Esperamos que ese sea el próximo paso. Ya tenemos el Sucre, ya tenemos el Banco del Sur y nos faltaría el Fondo Monetario del Sur. Se van consolidando entonces los organismos multilaterales de corte regional. Ministro, quisiéramos preguntarle sobre la agenda que se fijó en Cochabamba. Allí se determinaron ciertas responsabilidades entre los países, sobre todo para analizar cuáles serían los costos de trasladar la sede de la CIDH a un país que haya firmado el Pacto de San José. ¿Se ha avanzado al respecto? ¿Ya se ha fijado una fecha para la próxima cita? Todavía no. Se establecieron algunas responsabilidades, pero entre ellas 2. Una comisión de países que incluyan estados de distintas partes de América Latina y el Caribe, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, para hacer visita a aquellos países que no han ratificado el Pacto de San José. Ellos comenzarán su trabajo en los próximos días. Y por otro lado, una comisión en donde estamos el canciller de Uruguay y el canciller del Ecuador, que está abierta también a otros cancilleres, para comenzar a elaborar esos documentos. Ya hemos insistido con el secretario general de la OEA para que nos dé esa información, no la tenemos todavía, de lo que podrían significar los costos de traslado de la sede que está en Washington a algún otro país latinoamericano o caribeño. Estamos en ese proceso de búsqueda de la información, de recopilar la información, para en una próxima cita, en una próxima conferencia, ofrecerla y decir, bueno, ya tenemos los datos, tenemos la información, pero no solamente financiera, sino también la información legal. ¿Qué cambios tienen que hacerse? ¿Hay que cambiar el estatuto? ¿Si hay que cambiar algún reglamento? Y a partir de eso, entonces, poder ya presentar una posibilidad cierta y también ver cuál de los países que hasta ahora se ha ofrecido como candidato a asumir la sede de la CIDH, pues lo ratifique plenamente y podamos saber que una decisión del conjunto de países va a tener efectivo cumplimiento en ese país que se considera ya seguro candidato.
Canciller, ¿cómo interpretar ciertas publicaciones de determinados medios de comunicación que han dicho que Ecuador busca debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando usted nos está explicando que incluso se ha establecido una comisión para que vayan a los países que no son signatarios del Pacto de San José? ¿Cómo analiza usted? Es que ahí definitivamente hay mala fe. Hay mala fe porque solamente habría que ver los resultados de las resoluciones que hemos tomado en la primera conferencia de Estados Partes en Guayaquil y en la segunda conferencia de Estados Partes en Cochabamba, para ver que desde el principio lo que se establece es la búsqueda del fortalecimiento de la CIDH. Eso es lo que estamos buscando. Una de las principales medidas es la universalidad del sistema. O sea, es como que usted tenga un club deportivo y solamente del barrio, de las 100 familias del barrio, 80 participan en el club. Y usted dice, hagamos una campaña para ir ante las otras 20 familias para que también participen en el club. ¿Qué está haciendo usted? ¿Debilitando al club o lo está fortaleciendo? Lo está buscando fortalecer. En este caso, son 24 de los 34 países de la OEA que han ratificado el Pacto de San José. ¿Qué hemos dicho nosotros? Vamos a los 10 para decirles que lo ratifiquen. ¿Estamos debilitando o estamos fortaleciendo el sistema? Lo estamos fortaleciendo. Y las otras decisiones también son decisiones para fortalecerlo. Por ejemplo, el tema de la promoción. Hemos dicho, la CIDH ha tenido una falla importante en estos últimos tiempos. No trabaja en la promoción de los derechos humanos. ¿Qué significa promoción? Hacer conocer, una especie de mercadeo, digámoslo, en términos comunes. Hacer conocer cómo avanzan el cumplimiento, el trabajo coordinado de instancias de los estados para defender y proteger los derechos humanos. Esto es muy importante y no se conoce. Es más, solamente se conocen algunos problemas que pueden haber en determinados estados y es importante conocerlos y proteger los derechos humanos, pero también es importante hacer conocer cómo se avanza en la promoción de los derechos humanos en muchos de los países. Todo eso implica el fortalecimiento del sistema y eso es lo que nosotros hacemos. Pero hay gente que tiene mala fe. ¿Cómo? Hemos sido críticos de la Relatoría de la Libertad de Expresión, que evidentemente tiene una actitud política y sesgada con relación a ciertos países, entonces ya todos lo quieren ver como negativo y como que nosotros estamos intentando debilitar el sistema cuando evidentemente estamos planteando fortalecerlo. Canciller, a propósito de la Relatoría de la Libertad de Expresión, ¿sigue en firme la intención del Estado ecuatoriano de llevar a la cita de la OEA que se desarrollará en Guatemala la petición de rectificación sobre ciertas imprecisiones que detectó el gobierno en el informe del 2012? Así es, nosotros ya hemos presentado a la OEA nuestra reacción ante ese informe que es mentiroso, que es absolutamente sesgado, que no tiene definición de fuentes, que no contrasta información, etcétera. Y hemos planteado la importancia de que haya una reacción también de los países. Seguramente ese día no va a ser posible porque el centro principal de atención de la Asamblea es una Asamblea General extraordinaria. Va a ser el tema de la lucha contra las drogas. Como usted conoce, desde el año pasado se planteó eso. Hay un informe que recientemente ha presentado la OEA sobre toda esta estrategia de lucha contra las drogas, que hay un cierto consenso entre los países de que no ha funcionado, no ha dado resultados. Bueno, tenemos que ver cómo redefinimos eso y eso va a tomar la mayor parte de la atención de la Asamblea General. Pero nosotros vamos a presentar nuestra reacción contundente y absolutamente fundamentada a ese informe que presentó la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión y esperamos que en las próximas semanas y meses los países puedan ver nuestro documento y podamos más adelante, no sé todavía en qué instancia podamos hacerlo, pero lograr el pedido de rectificación a la Relatoría de la Libertad de Expresión, que ha actuado en forma absolutamente irresponsable. ¿Confía en que Catalina Botero rectifique aquellas imprecisiones? Ojalá lo haga, debería de hacerlo por los errores cometidos. La Cancillería ecuatoriana promueve la candidatura de Eric Roberts para la CIDH para el periodo justamente 2014-2017. Las elecciones se llevarán a cabo del 4 al 6 de junio en Guatemala. ¿Cuántas posibilidades existe de que Roberts asuma este cargo? Hay algunas posibilidades. El asunto es que hay 6 candidatos y hay solamente 3 puestos que tienen que ser cubiertos. O sea, hay 3 consejeros que tienen que ser renovados y hay 6 candidatos. Nosotros estamos haciendo lo posible para que la candidatura de Eric Roberts sea una candidatura que pueda
ganar que podamos tener una persona que está comprometida con los derechos humanos, que ha trabajado mucho durante toda su vida en esos temas y que pueda ser elegido como parte de la Comisión Interamericana. Esa es otra razón por la cual nosotros decimos queremos fortalecerla. Si no quisiéramos fortalecer la Comisión, no mandaríamos candidatos, pediríamos que no se renueve. No, todo lo contrario. Hemos planteado una candidatura para que justamente entre a fortalecer el sistema interamericano y particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Canciller, el pasado 24 de mayo el presidente de la República, en una ceremonia emotiva por demás en la Asamblea Nacional, recibió nuevamente la banda presidencial por parte de la presidenta de la Asamblea, del órgano legislativo, con lo que se inicia el tercer periodo presidencial. Dentro de este periodo presidencial se han establecido algunos cambios, por ejemplo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya no se va a encargar del comercio. ¿Cuáles han sido los logros que se han establecido dentro de estos 6 años y por qué se toma esa decisión para fortalecer el comercio exterior? Porque la Cancillería lo ha estado manejando mal, como han dicho determinados medios de comunicación. A ver, el comercio exterior en estos últimos 6 años ha tenido, antes del gobierno nacional, era manejado en forma absolutamente atomizada. Nadie sabía quién lo manejaba. Tanto que nadie sabía quién lo manejaba, que tuvo que constituirse algunos años atrás una institución público-privada que se llamaba Corpey, que fomentaba las exportaciones ecuatorianas. Pero no había en el Estado alguna institución que lo hiciera. El presidente desde el 2007 tomó la decisión de pasar esa responsabilidad a la Cancillería, pero básicamente de la promoción de las exportaciones. Esa era la restricción, la promoción de las exportaciones. Sin embargo, hay un problema fundamental, que no solamente se necesita promocionar las exportaciones, sino que se necesita tener una oferta exportable en el país, que sea una oferta exportable que vaya más allá del banano, del camarón, de las piñas, del mango, de las flores, y que tenga un mayor nivel de utilización de valor agregado, de aporte de valor agregado, para no seguir dependiendo de un producto fundamental, básico, digamos, pero que puede, ante una crisis internacional, bajar la demanda y ponernos en serios problemas. Entonces, durante este tiempo se han conseguido logros que son fundamentales. Uno, haber organizado ese Viceministerio de Comercio Exterior, en donde hay un equipo de gente que desarrolla negociaciones, que desarrolla defensa comercial y desarrolla también un apoyo a la promoción de las exportaciones. Y haber creado, y ha estado al frente de esto, una extraordinaria joven profesional, María Fernanda de Luca, que creamos con ella el ProEcuador, un instituto público de promoción de las exportaciones y del fomento de las inversiones en el país. Por demás reconocido, cabe recalcar, entre los productores en Ecuador y en el mundo. Así es, yo he tenido muchísimas reuniones con los sectores exportadores y reconocen el tremendo aporte que ProEcuador ha significado para ellos, cómo les ha abierto caminos. Ahí se hace promoción de exportaciones, trabajo de ferias, misiones que van del Ecuador afuera, misiones que vienen de allá, que son misiones inversas, participación en ferias. Bueno, un trabajo profesional de muy alto nivel con muy buenos resultados. Esto, que como usted dice, ha sido reconocido por muchos de los exportadores, no tanto por algunos políticos que están en algunas cámaras, sino por los exportadores verdaderos, se refleja también en las estadísticas finales. Estamos hablando de un crecimiento del 100% de las exportaciones no petroleras. No estamos hablando de las petroleras, porque de alguna manera, vender petróleo no es muy difícil, pero de las no petroleras han crecido en el 100%. Y en volumen también ha crecido en más del 23% esas exportaciones. Pero además de eso, algo que es muy importante, hemos logrado un crecimiento de las MIPYMES, de las micro y pequeñas empresas, cuyas exportaciones se han cuatruplicado, de 1.000 millones a 4.000 millones de dólares. Esto es ya no solamente las grandes empresas, sino también las MIPYMES, e incluso lo que nosotros llamamos las economías populares y solidarias, que también han aumentado, me parece que como en 6 veces, no 6%, 6 veces el nivel de exportaciones que antes tenían. De tal manera que estamos hablando de un importante crecimiento de otros sectores de la economía, que no solamente significa un mejoramiento en términos de que ingresan divisas a nuestro país, sino que también se distribuyen mejor esas divisas, porque una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Y una cosa es que puedan crecer las exportaciones
concentrándose eso en grandes exportadores, y otra cosa es que crezcan también los pequeños y medianos exportadores que hemos logrado. Y otro resultado fundamental es la diversificación del destino de nuestras exportaciones. Hemos logrado que crezca. Ha crecido nuestras exportaciones en estos últimos 6 años a Estados Unidos y a la Unión Europea, en el 60%, en el 80%. Han crecido, no han dejado de crecer, pero han crecido mucho más hacia América Latina, mucho más hacia el Asia y mucho más también hacia Rusia y otros estados de la ex Unión Soviética. Y eso ha permitido que lo que llamamos el pastel del destino de nuestras exportaciones ahora sea más homogéneo y ya no dependamos tanto de un mercado del norteamericano o del mercado europeo, sino que ahora tengamos una llegada mucho más diversificada de nuestras exportaciones al mundo, lo que nos hace menos frágiles, menos débiles en relación a nuestras relaciones internacionales comerciales. Existe todavía un fantasma, la renovación de las preferencias arancelarias andinas, que es una medida de compensación que Estados Unidos otorga a Ecuador por la lucha contra el narcotráfico. Vale decir, su vigencia es hasta el 31 de julio. ¿Se tiene esperanza, por utilizar algún término, de que sean renovadas esas preferencias arancelarias? ¿Ecuador está preparado en el caso de que no se dé? Es muy poco probable que la renueven. Es un compromiso de Estados Unidos, pero hay quienes dicen que posiblemente no lo cumplan. Bueno, nosotros estamos cumpliendo el nuestro. Nuestro compromiso era, utilizar muchos recursos, que nos cuestan muchos millones de dólares, en la lucha en contra del narcotráfico, que finalmente el destino es los Estados Unidos. ¿Este mecanismo comercial se ha convertido en un mecanismo político? Se ha convertido en un mecanismo político y para algunos, no estoy hablando del gobierno norteamericano, pero para alguna gente allá, para empresas como Chevron, Oxy y algunos otros, miembros del Congreso norteamericano, en un mecanismo de chantaje. Es decir, sométanse a lo que nosotros queremos, tengan otra vez una base militar, este tipo de cosas, y podemos renovar las preferencias arancelarias. De tal manera que nosotros no vamos a someternos a eso. Si ellos no renuevan las preferencias arancelarias, le digo sinceramente, el efecto sobre el Ecuador, a buena hora porque estamos diversificados, ya no es tan grande, posiblemente se afectarán exportaciones por 180 millones de dólares. No olvides que nuestras exportaciones no petroleras son 10.000 millones de dólares. Y eso puede significar aranceles que puedan llegar a los 20 millones de dólares o algo por el estilo. Es algo que el Ecuador puede perfectamente sostener. Por un lado, pudiendo tener un subsidio provisional en beneficio de los exportadores, o diversificando las exportaciones. Y, insisto, estamos hablando de 180 millones de dólares. Nosotros exportamos en bienes no petroleros 10.000 millones de dólares al mundo. De tal manera que colocar esos 180 millones de dólares no es tampoco una tarea imposible de lograr. Si es necesario, la tendremos que hacer. El presidente Rafael Correa incluso hablaba de un plan de contingencia y mencionaba que son 3 los sectores afectados: los de las rosas frescas, atunes en conservas y el brócoli. ¿Se pueden pensar entonces en políticas de apoyo para estos 3 sectores? Sí, claro. Se los puede apoyar a través de muy diversas formas. Y además, insisto, es posible también redirigir hacia otros mercados lo que actualmente está llegando allá. Pero además no es que se va a dejar de exportar, sino que van a seguramente aplicarse aranceles que actualmente no se están aplicando. Y de tal manera que incluso los propios empresarios pudieran, a través de un mejoramiento en su capacidad productiva, un mejoramiento en los costos de producción, ellos podrían perfectamente seguir atendiendo ese mercado, o en algunos casos disminuyendo sus niveles de utilidades, porque también así es la vida. O sea, no todos los empresarios que hay en el mundo los estados no les aseguran todas las cosas. Si tú tienes un negocio y te pusieron un negocio al lado, a lo mejor vas a tener que disminuir un poco el precio de tus productos porque el de al lado es una competencia, y no porque tienes una competencia en mejores condiciones, porque tú te puedes tener un negocio de 100 metros cuadrados y el otro tiene de 1.000 metros cuadrados y tiene sus costos menores por unidad. No por eso vas a desaparecer, tendrás que ver la manera también de sobrevivir. Los empresarios lo pueden hacer, el Estado los puede apoyar, pero también es un trabajo de los empresarios, ya sea disminuyendo costos, disminuyendo tal vez en algunos casos utilidades, o mejorando tecnologías, mejorando presentación, diversificando también. Y en los mismos Estados Unidos hay distintos mercados, porque no solamente hay el mercado en la parte oriental, sino también en las otras regiones de los Estados Unidos, en donde se pueden
llevar esos productos y la iniciativa. Para eso los emprendedores son emprendedores, tienen que emprender, tomar iniciativas para poder también colocar sus productos allá mismo o en otros lados. Ahora, canciller, pensando en la nueva estructura de esta cartera de Estado de la Cancillería que asumirá también la Secretaría Nacional del Migrante, ¿cómo mira, cómo visualiza usted los próximos 4 años de gobierno para el Ministerio de Relaciones Exteriores? Más trabajo, mucho más trabajo, pero bueno, contentos de hacerlo. Nosotros hemos estado atentos al tema de los migrantes, no directamente porque existe todavía la Secretaría Nacional del Migrante. El presidente Correa ha tomado la decisión de que se incorpore a la Cancillería para lograr tal vez un mayor nivel de coherencia en la política, de que se produzca un liderazgo colectivo, siempre es un liderazgo colectivo, pero como más armonizado. Incluso para que haya más representación de la defensa de los migrantes en el exterior, porque el Senami tenía algunas casas del Senami, tenía algunas oficinas del Senami en el mundo, pero no tenía todas las oficinas que tiene la Cancillería. Ahora nuestras embajadas serán las casas de los migrantes. Nuestras embajadas y nuestros consulados van a convertirse también en representación de lo que era el Senami, y vamos a crear, esto es muy importante, no es que va a desaparecer el Senami, no. En la Cancillería se va a crear un viceministerio que se llamará Viceministerio de Movilidad Humana, en donde vamos a atender, además de los temas que ya atendíamos de extranjería, de visas, etcétera, de pasaportes, también vamos a tener los temas que tienen que ver con los migrantes, y va a corresponderle a quien asuma el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ahora lo hago yo, y en el futuro quien lo asuma, ya no solamente los temas de la diplomacia internacional, etcétera, sino también el tema de los migrantes. Para mí, un gran trabajo, pero también mucho gusto de poder incursionar con mayor detalle y preocupación en esos temas. Todo ese trabajo que hemos hecho, por ejemplo, en favor de los migrantes que son afectados por la crisis hipotecaria en España, la lucha para que también en Italia, en donde todavía no tenemos, no está funcionando el servicio de seguridad social, que lo tenemos ya, el convenio que tenemos con España, ojalá lo podamos llevar también a Italia, depende de la voluntad también del gobierno italiano, lo que podemos hacer en Estados Unidos con la reforma migratoria. O sea, ya el tema migratorio no va a estar solamente en una institución que era el Senami, sino que va a estar también en la Cancillería. Vamos a desarrollar todo ese trabajo con mucho gusto, porque los migrantes son uno de los fundamentos de la política de nuestro gobierno. Como usted lo sabe, como lo sabe todo el mundo, el presidente Correa ha valorizado de manera muy especial todo lo que los migrantes han hecho por el Ecuador, y el Ecuador no puede menos que también restituir a los migrantes un servicio y un apoyo de la mayor calidad y de la mayor preocupación. Como miembro de este gobierno, canciller, quisiéramos su visión, su análisis de cómo se proyecta el gobierno nacional, ya no solamente la Cancillería. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen con los ecuatorianos del gobierno nacional una vez que se ha ratificado por tercera vez al presidente Rafael Correa en sus funciones, y que ahora goza de la popularidad del 80% de la población? Bueno, en primer lugar, una gratitud inmensa con un pueblo que ha sabido reconocer el trabajo, los resultados, no solamente el trabajo y el esfuerzo, porque no puede hacer mucho esfuerzo y no tener resultados, sino los resultados de un trabajo extraordinario, de un liderazgo fenomenal de Rafael Correa. El equipo que lo acompaña al presidente también se siente estimulado con una decisión del pueblo ecuatoriano de apoyar de esa manera, de ratificar la confianza en el gobierno nacional. Y nos compromete mucho más todavía teniendo 100 legisladores de 137, porque ya las decisiones están en nuestras manos. No por eso dejar de conversar, no por eso vamos a dejar la democracia de lado, no. Hay que seguir, y con más razón, respetando los criterios de los partidos que forman parte también de la Asamblea. Pero, ¿cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso fundamentalmente es combatir la pobreza, terminar con la pobreza. Hemos bajado de 37 a 26%. Bueno, tenemos que llevarlo prácticamente a cero. Y la indigencia, lograr cada vez un mayor nivel de justicia social. El trabajo logrado en estos 6 años ha sido fundamental, fenomenal, pero tenemos que avanzar cada vez y más rápido. Ojalá los niveles de pobreza y de indigencia, cuando termine este gobierno,
estén en un dígito, o sea, sean menores de 10, ojalá. Ya el de indigencia es menor de 10, pero el de pobreza que sea menor de 10. Pero para eso es fundamental el afianzamiento de un modelo económico. De este modelo económico con el que hemos logrado resultados extraordinarios. No se olvide que estamos entre los primeros países de crecimiento económico de América Latina y el Caribe, los mejores indicadores de equidad, los mejores indicadores salariales, los mejores indicadores de empleo, pero no nos podemos contentar con eso, tenemos que seguir avanzando hacia la consolidación de una economía que sea realmente rica, que tenga niveles de producción muy altos para que podamos distribuir una torta, un pastel muy grande entre la población y que ese sea el fundamento también del buen vivir. El buen vivir no es solamente ser ricos, es también tener armonía con la sociedad, con la comunidad y con la naturaleza, pero es fundamental tener una base económica bien sustentada, y para eso necesitamos mejorar y cambiar la matriz productiva. Por eso el presidente pone tanto acento y le ha encargado al vicepresidente Jorge Glass el cambio en la matriz productiva para que ya no sigamos produciendo solamente bienes básicos, sino bienes elaborados, en donde la inteligencia forme parte fundamental de eso, que podamos exportar y traer mucha riqueza del exterior exportando bienes que no sean bienes de postre, ¿ya? Sino que sean bienes necesarios para la colectividad internacional. Ese es nuestro compromiso, luchar contra la pobreza, erradicar la pobreza, la desigualdad, no solamente la pobreza de unas personas con relación a otras, sino también la inequidad regional que hay, en lo cual hemos avanzado mucho, que en todo lugar del país que tú vayas puedas encontrar buena salud, buena educación, buenas carreteras, lugares para diversión, etcétera, que no sea solamente en 2 o 3 grandes ciudades, sino en todo el país, que encuentres buenas carreteras en todas partes, que encuentres comunicación en todos lados, lograr equidad territorial y regional, lograr equidad entre las personas y los grupos sociales, y todo eso implica un gran fundamento económico, una matriz productiva modificada. Y yo creo que en estos 4 años podemos dar muy grandes pasos en ese sentido. Y seguro los ecuatorianos confían en aquello, no solamente el 50% o el 57% de la población que votó por el proyecto político de Rafael Correa, sino los 14 millones de ecuatorianos que conforman y forman parte de este país. Canciller, muchísimas gracias por la entrevista que nos ha otorgado. Gracias a ti, gracias por invitarme, y por favor cuenten siempre conmigo cuando se trata de comunicar a nuestro pueblo las cosas que hacemos, las políticas que llevamos y el tremendo cariño que tenemos por un pueblo que ha seguido ratificando la confianza por este proyecto de la Revolución Ciudadana. Así será. Hacemos una pausa, amigos y amigas, ya regresamos.